La Tierra es un lugar de belleza inimaginable. Pero bajo esta corteza tranquila, hierve una fuerza que desafía nuestra escala de comprensión. Un poder capaz de esculpir continentes, y en ocasiones, de borrarlos del mapa. No hablamos de terremotos, ni de huracanes. Hablamos del fuego primordial del planeta. Cuando pensamos en un volcán, imaginamos una explosión de lava. Pero las erupciones más letales de la historia no solo destruyeron por el fuego, lo hicieron por el sonido, por el agua, por el gas y por el frío. Hoy no contamos las explosiones más grandes, sino las más devastadoras. Las 5 erupciones que no solo mataron a miles, sino que cambiaron el curso de la civilización y alteraron el clima del mundo. Comenzamos nuestro descenso en el puesto número 5. Número 5, Monte Vesubio, 79 después de Cristo. Nuestro quinto lugar es quizás el más famoso de todos. Es el desastre que se convirtió en una cápsula del tiempo. Año 79 después de Cristo. Pompeya y Herculano no eran ruinas, eran el equivalente romano a un resort de lujo en la costa. Ciudades vibrantes, ricas, llenas de vida, que descansaban a la sombra de una montaña que ni siquiera sabían que era un volcán. En la mañana del 24 de agosto, el monte Vesubio despertó. No fue una erupción de lava lenta. Fue una explosión que disparó una columna de ceniza, piedra pómez y gas a más de 30 kilómetros de altura, una columna con la forma de un pino gigantesco, como la describió el único testigo ocular, Plinio el Joven. Durante horas, la ceniza llovió sobre Pompeya, enterrando la ciudad y aplastando los techos. Pero la verdadera muerte llegó después. Una serie de flujos piroclásticos, básicamente, avalanchas de gas supercalentado y roca moviéndose a cientos de kilómetros por hora, descendieron por la ladera. En Herculano, estas olas de calor instantáneamente vaporizaron a cualquiera que buscara refugio. En Pompeya, el gas tóxico y la ceniza asfixiaron a los miles que quedaban. En menos de 24 horas, 2 ciudades prósperas fueron borradas de la existencia. El Vesubio no solo las destruyó, las enterró tan perfectamente bajo metros de ceniza que el mundo las olvidó durante casi 1700 años. Su devastación fue absoluta, un apocalipsis local que congeló un momento de terror para siempre. Pero la destrucción de Pompeya, aunque total, fue instantánea. Nuestra siguiente erupción demostró una forma de muerte aún más rápida y aniquiló una ciudad moderna que, trágicamente, ignoró todas las advertencias. Número 4. Monte Pelée, 1902. Nos movemos al Caribe, a la isla de la Martinica en 1902. La ciudad de Saint-Pierre era conocida como la París del Caribe. Era un centro de comercio y cultura, vibrante y sofisticado. Sobre ella, se alzaba el Monte Pelée. Y el Monte Pelée llevaba semanas avisando. Escupía ceniza, los animales huían y el olor a azufre llenaba el aire. Pero las autoridades locales, en medio de una elección importante, minimizaron el peligro. Le dijeron a la gente que se quedara. El 8 de mayo de 1902, el volcán desató el infierno. Al igual que el Vesubio, el Pelée no explotó hacia arriba, sino hacia afuera. Un flujo piroclástico, una nube negra y densa de gas y ceniza a 1000 grados centígrados, se descolgó por la ladera a más de 160 kilómetros por hora. No fue una erupción, fue una ejecución. La nube tardó menos de 3 minutos en engullir Saint-Pierre. Barcos en el puerto explotaron. El ron en las destilerías se incendió, enviando ríos de alcohol en llamas por las calles. Todo edificio fue derribado. De las 30.000 personas que había en la ciudad esa mañana, solo hubo 2 supervivientes confirmados. El más famoso fue Ludger Silvaris, un prisionero encerrado en un calabozo subterráneo de piedra, cuyas gruesas paredes lo aislaron del calor mortal. El Monte Pelée nos enseñó el poder letal de la nube ardiente. Fue una muerte rápida, una incineración instantánea. Pero nuestro número 3 fue un asesino mucho más lento. Una catástrofe que no explotó con un gran boom, sino que se filtró por el planeta, envenenando el aire durante 8 meses seguidos. Número 3. Las fisuras de Laki, 1783 a 1784. En 1783, en Islandia, la tierra no explotó. Se rasgó. Una fisura de 27 kilómetros de largo, conocida como Laki, se abrió en el suelo. Durante 8 meses, vomitó lava sin parar. Al final, había cubierto casi 600 kilómetros cuadrados. Pero la lava no fue el verdadero asesino. Fue el gas. Laki liberó unos 120 millones de toneladas de dióxido de azufre a la atmósfera. En Islandia, las consecuencias fueron apocalípticas. La nube tóxica envenenó los pastos.
El 50% de todo el ganado de la isla murió. El 25% de la población de Islandia, es decir, unas 10.000 personas, murieron de hambre en lo que se conoció como la hambruna de la niebla. Pero el veneno no se quedó en Islandia. Una extraña niebla seca y pestilente cruzó el océano y cubrió Europa durante todo el verano. El sol se atenuó. La lluvia ácida destruyó las cosechas. El invierno siguiente fue uno de los más brutales jamás registrados. El impacto se sintió en todo el mundo. El monzón falló en la India. El Nilo redujo su caudal, provocando hambruna en Egipto. Algunos historiadores incluso vinculan la devastación de las cosechas en Francia a la desesperación económica que, pocos años después, desencadenaría la Revolución Francesa. Laki fue una herida abierta en el planeta. No fue una explosión, fue un envenenamiento global que mató a cientos de miles y desestabilizó imperios. Laki nos enseñó que un volcán no necesita explotar para matar a millones. Pero nuestro siguiente puesto hizo ambas cosas. No solo envenenó el aire, sino que produjo el sonido más fuerte jamás registrado en la historia de la humanidad. Número 2. Krakatoa, 1883. El 27 de agosto de 1883, en el estrecho de Sunda, Indonesia, la isla de Krakatoa se autodestruyó. La explosión final fue tan colosal que se estima tuvo una potencia 13.000 veces superior a la bomba de Hiroshima. El sonido fue, literalmente, el más fuerte jamás documentado. Se escuchó claramente a 4.800 kilómetros de distancia, en Australia y en la isla de Rodríguez, en el Océano Índico. Fue como si alguien en Nueva York escuchara una explosión en San Francisco. Los marineros a 60 kilómetros de distancia quedaron sordos permanentemente. La onda de presión atmosférica fue tan potente que dio la vuelta al mundo 7 veces. Pero de nuevo, la explosión fue solo el comienzo. El colapso de la isla en el mar provocó un desastre aún mayor, megatsunamis. Olas de más de 30 metros de altura, tan altas como un edificio de 10 pisos, se estrellaron contra las costas de Java y Sumatra. Borraron del mapa 165 pueblos costeros. Más de 36.000 personas murieron, la mayoría ahogadas por el océano. El impacto global fue inmediato. Durante los siguientes 3 años, el mundo fue testigo de atardeceres de un rojo sangre espectacular, causados por la ceniza suspendida en la estratosfera. Se cree que esta visión inspiró la famosa pintura de Edvard Munch, El Grito. Krakatoa partió el mundo en dos con su sonido y sus olas. Fue el primer desastre global de la era moderna, comunicado al instante a través de los nuevos cables de telégrafo. Pero un volcán, décadas antes, hizo algo aún peor. No solo silenció al mundo con su ceniza, sino que robó un año entero a la humanidad. El número 1 es la razón por la que existió un año sin verano. Número 1. Monte Tambora, 1815. En 1815, en la isla de Sumbawa, Indonesia, se encontraba el Monte Tambora, una de las montañas más altas de la región. Para cuando terminó, había perdido 1.200 metros de altura. Sencillamente, se decapitó a sí misma. La erupción del Tambora es la más grande en la historia humana registrada. Fue 10 veces más potente que Krakatoa. La explosión inicial y los flujos piroclásticos mataron a más de 10.000 personas al instante. Pero la devastación local, que sumió a la región en 3 días de oscuridad total, fue solo el prólogo. Tambora inyectó una cantidad colosal de ceniza y dióxido de azufre directamente a la estratosfera, a más de 40 kilómetros de altura. Mucho más alto de lo que Laki o Krakatoa lograron. Y allí, se quedó. Este velo de aerosoles cubrió el planeta y reflejó la luz del sol. El clima del mundo se rompió. El año siguiente, 1816, pasó a la historia como el año sin verano. En pleno junio, nevó en Nueva Inglaterra. En julio, hubo heladas mortales en Pensilvania. En Europa, el clima fue caótico, lluvias incesantes, inundaciones y frío extremo. Las cosechas fracasaron a escala global. En Irlanda, comenzó una epidemia de tifus. En China, las hambrunas fueron masivas. En Suiza, la escasez fue tan grave que la gente comía musgo. Esta fue la última gran crisis de subsistencia del mundo occidental. El número de muertos global por la hambruna y las enfermedades resultantes se estima en cientos de miles, eclipsando por completo a las otras erupciones. Pero su impacto también fue cultural. ¿El resultado de ese verano frío y sombrío? En Suiza, un grupo de amigos ingleses se vieron obligados a permanecer bajo techo. Para pasar el tiempo, decidieron escribir historias de fantasmas. Una joven de 18 años, Mary Shelley, escribió Frankenstein.
Tambora no solo causó muerte, cambió la agricultura, desencadenó migraciones masivas, y en la oscuridad de su invierno volcánico, dio a luz al monstruo más famoso de la literatura. Fue, sin duda, la erupción más devastadora que la civilización humana ha conocido. Vesubio, Pelee, Laki, Krakatoa, Tambora. Estos eventos no son solo historia antigua. Son recordatorios de que vivimos sobre una corteza delgada y activa. Las fuerzas que crearon nuestro mundo son las mismas que pueden deshacerlo en un instante. Nos muestran cómo un solo evento, en un rincón del planeta, puede provocar hambrunas, revoluciones e incluso inspirar arte a miles de kilómetros de distancia. La pregunta no es si volverá a ocurrir una erupción de esta magnitud, sino cuándo. ¿Qué otro evento histórico te ha dejado sin aliento? Déjalo en los comentarios. Si te fascina el poder de la historia y la naturaleza, suscríbete a La Fuerza de la Naturaleza para más historias que cambiaron el mundo. Gracias por vernos.